Bienvenidos a este webinar de gestión de riesgos en proyectos de inversión de capital. Mi nombre es Jorge Gatze y les doy la bienvenida, como también les agradezco la confianza y les agradezco este tiempo que van a dedicar a participar de esta actividad. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, todo proyecto, cualquiera sea su especificidad, la industria en la que se lleva a cabo, todo proyecto se hace para generar valor, ¿no? Los proyectos de inversión de capital es a través del capital invertido que se busca generar ese valor. Entonces, lo que el núcleo de esta presentación es que el riesgo de estos proyectos de inversión de capital es que finalmente no logren generar valor, no logren producir ese valor que ese capital invertido tenía previsto generar. Esto se da por una serie de circunstancias que tienen que ver con el proyecto. Vamos a ver que esto también es producto de la falta de un marco de proyecto. También muchas veces se da porque los objetivos de proyecto no están claros, no están alineados con los objetivos del negocio, con los objetivos de la estrategia del negocio. Y estos riesgos propios de los proyectos de inversión de capital mayormente tienen su origen en una etapa muy especial del proyecto que es la etapa de maduración o el front-end del proyecto. En realidad, como todo proyecto tiene incertidumbre y todo proyecto tiene complejidad, los riesgos de un proyecto son que no se logre reducir la incertidumbre y no se logre gestionar adecuadamente la complejidad. Y esta es la función de este front-end, ¿no? De esta etapa de maduración. Entonces vamos a ver por qué muchos de los riesgos que luego aparecen durante la ejecución del proyecto se deben a que esta etapa de maduración no fue suficientemente resuelta, ¿no? Que no se le dedicó el tiempo necesario. Después sí vamos a dar algunas cuestiones básicas o digamos donde mayormente surgen o se manifiestan los riesgos en proyectos de inversión de capital para hacia el final de la presentación hablar algunas aplicaciones de esta metodología y conclusiones. ¿Qué es un proyecto de inversión de capital? La definición de proyecto de inversión de capital es invertir importantes recursos organizacionales para desarrollar, mejorar y o renovar un activo para de esta manera generar flujos de fondos por un tiempo prolongado. O sea, transforman las oportunidades de negocio en beneficios, en valor. Valor que, por supuesto, obtenido, justifica esos costos y esos riesgos asumidos. Esos son proyectos de inversión de capital. Quien ha participado de algún webinar o de alguno de los cursos que damos en CBPro, creo que esta figura la conoce y ya le resulta incluso, supongo que aburrida, pero creo que siempre es importante destacarla porque muestra la función que cumple el proyecto. O sea, el proyecto o el conjunto de proyectos que hace una empresa, el portafolio de proyectos de una empresa, es la transición entre la estrategia y el valor que se busca obtener. Valor que se puede medir en mayores ventas que se producen al terminar el proyecto, mayores reservas en el caso de proyectos de upstream,
menores costos, mayor volumen de producción, etcétera. O sea, el éxito del proyecto se mide por ese valor agregado que el proyecto a su término genera para la empresa, para el mercado, para la comunidad. Y esto no hay que perderlo de vista. Eh, Voy a repetirme porque también lo digo siempre. Nadie hace proyectos por el gusto de hacer proyectos. O sea, nadie invierte capital porque le gusta invertir capital. La razón de ser de los proyectos es esto, es el valor. Es lo que el proyecto genera a su término. Esa es la razón de ser del proyecto. Eso es lo que nunca tenemos que perder de vista. O sea, la razón de ser del proyecto no es el proyecto en sí mismo, en cualquier proyecto que hagamos, el proyecto es una transición cuya finalidad última es el beneficio, el valor a la empresa, al accionista, a los empleados, a la sociedad. Entonces acá hay que distinguir dos cosas. Acá hay que distinguir, por un lado, resultados de proyecto, que es lo que el proyecto genera a su término, y el valor que esos resultados producen. ¿Qué pueden ser resultados de un proyecto? Los resultados de un proyecto puede ser una refinería terminada, puesta en marcha. ¿Qué es resultado de un proyecto? Un yacimiento en pleno desarrollo. Una línea de montaje. Puede ser también un sistema de gestión. Implementar un ERP, un SAP, un Oracle, también es un proyecto de inversión de capital. También es para generar flujo de fondos o mejorar los flujos de fondos. Resultado del proyecto puede ser una planta minera. Bueno, esos son resultados. Eso es lo que el proyecto genera a su término. O sea, estos resultados, a través del proyecto, llegamos tomando decisiones en el proyecto a partir de tres variables que viven en permanente tensión, que es el alcance y la calidad del proyecto, y esto es el resultado precisamente, el presupuesto del proyecto y el plazo o cronograma del proyecto. O sea, llegamos a estos resultados gestionando el proyecto y tomando decisiones en base a estas tres variables. Ahora, ¿qué es valor? Valor es cuando estos resultados, por ejemplo, generan en términos de flujo de fondos. Valor es el valor presente neto o valor actual neto, ¿no? Un indicador financiero de cuán adecuada ha sido la inversión de capital. Valor es la TIR, la tasa interna de retorno. Valor es la satisfacción del cliente. Valor es el market share que amplió la compañía. Valor también lo podemos medir por el retorno sobre el activo o retorno sobre el patrimonio neto, ¿no? O sea, esto es entonces la forma en que medimos ese valor que el proyecto genera a su término. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgos en proyectos en general y en proyectos de inversión de capital en particular, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el verdadero y principal riesgo de un proyecto de inversión de capital? Es el deterioro de ese valor que se esperaba generar a su término. O sea, el principal riesgo de un proyecto de inversión de capital es no cuidar adecuadamente el capital invertido y de esa manera no generar valor y de esa manera deteriorar el valor. Ese es el principal riesgo. ¿Por qué? Porque si decimos que la razón de ser de todo proyecto es generar valor, el principal riesgo es que ese valor no se manifieste, que ese valor no se obtenga. Vamos a una definición muy simple de riesgos. Una de las definiciones más simples de riesgo es toda variación con respecto a un valor esperado. Y
Y el proyecto es un emprendimiento que busca generar valor. Entonces riesgo es justamente una variación. Fíjense que no dice negativa. Puede ser negativa como un perjuicio, pero esa variación también puede ser positiva, puede ser una oportunidad, un beneficio. ¿Mm? Pero riesgo desde el punto de vista negativo, riesgo desde el punto de vista perjuicio, es lo que decíamos recién, es no lograr ese valor esperado, o sea, es no llegar a lograr ese valor que esperábamos al término de un proyecto. O sea, voy a hacer acá lo que van a ver ahora un poco extremo, pero el riesgo de un proyecto, por ejemplo, de inversión de capital en la construcción de un puente, esto sería el riesgo. El riesgo sería que el puente colapse. Este proyecto pudo haber terminado en plazo, pudo haber terminado en costo, pero no está dando valor, o sea, no está cumpliendo la función del sistema puente para el cual fue construido. Entonces, por ahí los riesgos de plazo y costo se habrán manejado bien, pero lo que no se manejó bien fue el riesgo del valor que el sistema debería darle a la comunidad, a la sociedad, al usuario, etc. Y en función de esto, hay una alerta. Hay una alerta que nos da una organización que se llama IPA, Independent Project Analysis, y esta organización, el IPA, dice que los proyectos de inversión de capital generan en promedio un valor actual neto que es 22% menor al previsto. Esto es muy importante porque no lo dice alguien que no sabe del tema, lo dice alguien, una organización que a través de la investigación, la colaboración, la auditoría de miles de proyectos de inversión de capital en todo tipo de industrias, en industrias de gas y petróleo, en industrias mineras, e incluso en industrias de tecnologías de información, tienen suficiente información, tienen mucha data y ellos dicen este alerta, el 22 digamos, la mayoría de los proyectos en promedio generan un 22% de valor actual neto, o sea, menor al previsto. No voy a meterme en temas financieros, pero valor actual neto es esta fórmula, ¿no? Es la inversión que se hace con signo negativo y con signo positivo las sumatorias de flujo de fondos dividido uno más lo que se llama una tasa de descuento elevado al año. En términos de nuestro esquema que mostramos al comienzo de esta presentación, el proyecto es lo que sería la inversión, o sea, la inversión que hacemos en el proyecto es lo que lleva el signo negativo en la fórmula. Y los flujos de fondo son precisamente el valor que se produce al terminar el proyecto. Entonces, ¿por qué los proyectos de inversión de capital están en promedio dando un 22% menos de valor que lo que estaba previsto cuando el proyecto se inició? Y la respuesta es, estamos manejando mal los proyectos. El problema es que si el proyecto, por ejemplo, se excedió de costos, si el proyecto se excedió de costos, aumentó la parte negativa de la fórmula, o sea, aumentó la inversión. Si el proyecto se excedió de plazo, no se obtiene el recupero de la inversión como estaba previsto y entonces los primeros términos de la fórmula positiva no se dan. Si la evaluación del proyecto no fue hecha adecuadamente, el flujo de fondos no resulta ser porque el precio del commodity no era el que habíamos puesto en el caso de negocio, o la cantidad o el volumen de ventas no era tan optimista. En definitiva, lo que nos están diciendo es que ese 22% de valor actual neto menor al previsto originalmente
es en definitiva un problema de proyecto. Es un problema de gestión de proyecto y de mal manejo de los riesgos de un proyecto. Fíjense cómo se produce esa degradación, cómo se llega a ese 22%. En general y en promedio esto, ¿no? Se pierde un 10% porque el flujo de fondos no resulta ser como el que se había estimado inicialmente, porque las ventas en promedio siempre terminan siendo un 10% menores a las previstas en el caso de negocio. Los sobrecostos y los sobreplazos del proyecto, o sea, los desvíos de costo y de plazo del proyecto, generan un deterioro del 7% sobre el valor actual neto. Y las deficiencias operativas del sistema o de la planta que el proyecto entrega, en promedio siempre generan un deterioro del 5%. Estos tres aspectos, directa o indirectamente, tienen que ver con el proyecto. Tienen que ver con el proyecto ya sea en su fase o en su etapa de evaluación o en su etapa de ejecución. Con lo cual, veamos un poco desde lo general a lo particular, cuáles son las cosas que en los proyectos de inversión de capital hay que cuidar y hay que tener muy en cuenta. Una de las primeras, y tal vez una así de las relevantes al inicio, es lo que se llama marco del proyecto. ¿Qué es el marco del proyecto? El marco del proyecto es, en definitiva, responder adecuadamente a las siguientes preguntas. ¿Dónde estamos ahora y qué oportunidad estamos viendo? ¿Cuál es nuestra situación en el mercado, en la industria? ¿Cuál es nuestra situación en cuanto a ventas, en cuanto a costos, en cuanto a tiempos, en cuanto a nuevas tecnologías, etcétera? ¿Qué oportunidad se nos presenta? Estamos viendo una oportunidad. Bueno, ¿cuál es? Esta es la primera respuesta clave que hay que dar. La segunda, ¿dónde queremos estar? Esta oportunidad que el mercado, la industria, la tecnología o la regulación nos está presentando nos indica que hoy nos conviene estar en tal lugar, y estar en tal lugar dentro de 2 o 3 años, eso sería un éxito, eso sería valor en definitiva para el negocio de la organización. Y la tercera respuesta que hay que dar, ¿cómo vamos a pasar de la situación actual a la situación de éxito? O sea, un plan de acción para lograr valor. Este esquema parece sencillo, parece obvio, pero cuando indagamos en los proyectos y en particular en los proyectos de inversión de capital, estas respuestas, estas tres respuestas, no siempre aparecen en forma clara y sin ambigüedades. O sea, muchas veces estas respuestas no son suficientemente o no están suficientemente definidas. Y esto es como un problema de origen que va a llevar el proyecto de inversión de capital y que en algún momento va a generar perjuicios para el proyecto o para el valor. ¿Por qué es importante tener un marco de proyecto? Porque tener un marco de proyecto como reglas de juego básicas facilita la comunicación entre las áreas involucradas, porque nos permite generar un canal de comunicación fluido entre el área de negocios y la gente y el equipo de proyecto, porque genera objetivos comunes, porque nos permite identificar claramente el gap entre la situación a alcanzar y la situación actual en la cual estamos. Este marco de proyecto, en general, es responsabilidad del negocio, o sea, aquel sector de la compañía que lleva adelante la inversión es el que debería brindar este marco de proyecto. O sea, este marco de proyecto es de alguna manera la base para el desarrollo del plan de negocios, sobre el cual
luego se va, una vez aprobado el plan de negocios, se va, o el business case, ¿no? Se va a llevar adelante el proyecto. Si el marco de proyecto está definido, nos permite desarrollar otro aspecto importantísimo en los proyectos de inversión de capital, en todo proyecto, pero en los proyectos de inversión de capital en especial, porque en los proyectos de inversión de capital tenemos que cuidar mucho, fundamentalmente, ¿qué? Lo que tenemos que cuidar y mucho es el capital. Entonces, tenemos que tener una metodología que nos permita cuidar y usar adecuadamente el capital que se va a invertir. Entonces, a partir de un marco, los objetivos. ¿Y quién tiene que definir los objetivos? La dirección, el patrocinador o el sponsor. Cuando los objetivos del proyecto están definidos, facilita el desarrollo, la toma de decisiones, es clave. ¿Qué es lo que vemos en general en muchos proyectos? No están claros los objetivos, no están bien definidos, no están totalmente compartidos por todas las áreas. Y muchas veces esto tiene sus orígenes en la misma dirección, en aquellos que inician el proyecto, como no tienen claro un marco de proyecto, recuerden las tres preguntas claves que hay que responder, si esas tres preguntas claves del marco no se logra una respuesta adecuada, los objetivos no van a estar suficientemente definidos. Y el otro aspecto de los proyectos de inversión de capital es que hay muchos objetivos. Hay objetivos de calidad, de producción, de costo, de plazo. O sea, son proyectos que tienen una cantidad de objetivos que hay que cumplir. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que no todos estos objetivos tienen la misma importancia. No todos estos objetivos significan lo mismo para el valor que buscamos lograr del proyecto a su término, con lo cual es imprescindible un trade-off. ¿Y qué significa trade-off? Una jerarquización de objetivos. ¿Mm? No pueden, no podemos permitir que todos los objetivos de un proyecto y sobre todo de inversión de capital tengan la misma importancia, porque si todos son igualmente importantes, lo sabemos en la práctica, lo vivimos a diario, termina siendo que ninguno lo es. ¿Quién nos va a dar ese trade-off? ¿Quién nos va a dar esa jerarquización de objetivos? Esa es función de la estrategia. Esa es la función de la estrategia que precede al proyecto, que tiene o que debería tener en claro cuál es el valor que hay que lograr, y entonces la estrategia dice, para lograr este valor, este objetivo es mucho más importante que este, y ahí empieza la jerarquización. Veamos un poco ahora, dentro del proyecto de inversión de capital, las etapas y las fases y la razón de ser y por qué necesitamos atravesar estas etapas y fases de un proyecto. Volvemos a nuestro esquema, que el proyecto es una transición entre decisiones estratégicas. El proyecto genera un resultado y luego ese resultado brinda valor a la compañía. ¿Qué pasa en todos los proyectos y en los de inversión de capital muy en especial? Que cuando empieza el proyecto, este valor no está muy claro. O sea, hay ambigüedades, hay cosas que no están claras. ¿A cuánto va a estar el barril del petróleo en el 2020? ¿Qué volumen vamos a producir? ¿Qué grado de receptividad va a tener este nuevo producto que vamos a lanzar en el mercado? ¿Cuál va a ser la tasa de interés? O sea, estamos desarrollando algo, pero que justamente no sabemos muy bien, tenemos indicios, tenemos información más o menos confiable sobre
cómo va a ser ese valor, pero certeza, lo que se dice certeza absoluta sobre ese valor no existe. También hay muchos proyectos de inversión de capital donde no está claro, sobre todo cuando empieza el proyecto, cómo va a ser el resultado. Finalmente, eh, cómo va a ser ese sistema, esa planta, cómo va a funcionar. Cuando empieza el proyecto hay muchas dudas, hay muchas cosas que hay que resolver. Y también hay dudas, hay ambigüedades respecto a cómo vamos a construir, cómo vamos a organizar, cómo vamos a contratar. Entonces, todas estas ambigüedades, todas estas indefiniciones son normales en todo proyecto, están particularmente magnificadas en los proyectos de inversión de capital y eso se llama incertidumbre. Y sabemos que todo tipo de proyecto tiene incertidumbre. Lo que sucede es que los proyectos de inversión de capital son proyectos que se caracterizan especialmente por un nivel medio alto de incertidumbre. Por lo tanto, ¿qué es gestionar proyectos en general y en los casos de proyectos de inversión de capital? Es reducir incertidumbre. Si pudiésemos medir la incertidumbre a lo largo del tiempo, no hay duda, cuando la incertidumbre es mayor cuando el proyecto empieza. ¿Qué debería lograrse con una buena gestión de proyecto? Con una buena gestión de proyectos, como vemos, deberíamos lograr reducir la incertidumbre. Pero esto no se da solo, esto hay que gestionarlo, esto hay que organizar el proyecto de modo que logremos reducir incertidumbre. ¿Por qué? Porque buscamos obtener valor, porque pretendemos cuidar el capital que estamos invirtiendo. De esta manera, si la razón de ser de todo proyecto y de los de inversión de capital en particular es alcanzar este valor, o sea, es usar bien la inversión en el proyecto para finalmente llegar al valor, estos proyectos de inversión de capital tienen dos grandes etapas. Una donde hay que madurar el concepto de valor y una vez que este concepto de valor logró su maduración, ejecutamos. Y las dos etapas son importantes. Como vamos a ver, hay una que estamos descuidando mucho, en general todavía, y gran parte del 22% ese de deterioro del valor actual neto se da porque estamos descuidando esta etapa, la de madurar el valor. Estas etapas necesarias, claves, estas etapas tienen fases. Entonces, vemos, por ejemplo, que en algunas industrias, en algunos tipos de proyecto, las tres fases de la etapa de maduración reciben el nombre de FEL. FEL es Front End Loading. FEL es el acrónimo de Front End Loading, que es una metodología que usa el IPA, esa institución que yo mencioné al inicio. FEL es Front End Loading. Entonces, las tres fases, de la etapa de maduración, el IPA les da como nombre Front End Loading 1, 2 y 3. Y lo que es la etapa de ejecución, en general, la mayoría de las empresas o de los distintos tipos de industria, gas y petróleo, minería, etcétera, a las tres fases de la ejecución la llaman la ingeniería constructiva o ingeniería de detalle, la fase de procura y la fase de construcción. Acá vemos otros nombres que reciben las fases de la maduración.
Hay veces que la llaman ingeniería conceptual a la FEL 1, básica a la FEL 2, básica extendida. Algunos también acá a la FEL 3 y parte de la FEL 2. También algunos los denominan Front-End Engineering Design, FEED. Muchas veces en gas y petróleo, en el upstream del gas y petróleo, a las tres fases de la maduración las denominan visualización, conceptualización y definición. Por eso esto se llama, digamos, la metodología BCD que se da en proyectos de upstream de gas y petróleo previo a la ejecución. En minería, otro nombre que reciben es Appraise Opportunity, Develop Scope, Define Scope. De alguna manera, las tres fases, cualquiera sea el nombre, hay diferencias, pero sustancialmente, fíjense lo que logran las tres fases. Si vemos las tres fases de la maduración contra la curva de incertidumbre, la maduración, fundamentalmente, la función de la maduración es reducir incertidumbre para comenzar la ejecución con la menor incertidumbre remanente posible. Pero dijimos que nuestra principal preocupación en los proyectos de inversión de capital es el valor que el proyecto genera a su término. Y entonces, según este esquema, ¿cuándo se incorpora ese valor? Dicho de otra manera, ese 22% de deterioro que nos hablaba el IPA, de deterioro en valor, medido en términos de valor actual neto, ¿dónde mayormente se produce? Bueno, el valor básicamente se incorpora en la etapa de maduración y sobre todo dentro de esta etapa en la segunda fase. Y si esta etapa de maduración no se trabaja bien, si esta etapa de maduración no se madura el concepto de la solución, ahí vienen las consecuencias que un poco nos habla el IPA. Fíjense que tal vez esto llame la atención porque pareciera que la mayoría de los problemas de nuestros proyectos están en esta etapa, en el EPC, en la etapa de ejecución. Lo que pasa es que acá se manifiestan, pero su origen, su generación es en la etapa de maduración. ¿Y por qué necesitamos cuidar tanto? ¿Por qué necesitamos reducir la incertidumbre en la maduración? ¿Por qué es importante generar valor en la maduración? O sea, ¿cuál es la importancia de esta etapa? Y lo vamos a ver cuando veamos esta otra curva, que es la curva de inversiones. Entonces, ¿cómo hacen las inversiones en un proyecto? Fíjense que las inversiones van creciendo poco en la etapa de maduración, pero mayormente crecen sustancialmente en la etapa de ejecución. Porque dicho en forma muy sencilla, reducir incertidumbre, en definitiva, lo hacemos para aumentar valor. O sea, y esto lo vemos en las dos curvas, ¿no? Ahora, reducir incertidumbre es reducir lo que no sabemos, reducir lo que es ambiguo, reducir lo que no está definido. Y dicho en forma burda, reducir incertidumbre de alguna manera es prueba y error, incluso equivocarse. Entonces, ¿cuándo hay que equivocarse? ¿Cuándo hay que reducir incertidumbre? Cuando es barato, cuando es barato equivocarse. ¿Cuándo no habría que reducir incertidumbre? Cuando es caro. Y esto es lo que nos pasa en los proyectos. Todo lo que no está resuelto aguas arriba en la etapa de maduración nos aparece como cosas que hay que resolver en la obra, cuando se está construyendo, y ahí es caro.
es muy caro. ¿Por qué se produce esto? Hay muchos motivos. Uno de los motivos es que todavía las empresas, como decía antes, no le dan la importancia adecuada a esta etapa de maduración. Entonces, esta etapa se pasa muy rápido, no se resuelven muchas cosas y todas esas cosas no resueltas quedan cuando los tiempos apremian, que es justamente cuando estamos comprando, cuando estamos construyendo. Entonces, recuerden esto, si el mayor riesgo de un proyecto de inversión de capital es no aportar valor, este riesgo mayormente se origina en la etapa de maduración, ¿m? En la maduración del proyecto. Acá se origina, no se va a ver, tal vez no quede de manifiesto, se va a ver después, o sea, se va a manifestar después, cuando compremos, cuando construyamos, y por supuesto que esto va a afectar el valor. De modo que, si hay dos grandes etapas en los proyectos de inversión de capital, ¿en qué consiste la gestión de riesgos en estas etapas? En la etapa de maduración, la gestión de riesgos es fundamentalmente reducir incertidumbre y crear valor. O sea, el riesgo sería no lograr reducir suficientemente la incertidumbre y no producir ese valor, ¿m?, que después el proyecto debería generar a su término. Si esto fue bien gestionado en la etapa de maduración, la gestión de riesgos en la etapa de ejecución es no perder ese valor y reducir la complejidad propia de estos proyectos, complejidad en términos de cantidad de involucrados, ¿no? Contratistas, sindicatos, medio ambiente, medioambientalistas, la municipalidad, la gobernación, etcétera. Esto es justamente lo que le genera la complejidad en esta etapa de ejecución. Entonces, concluyendo esta primer parte de la presentación, los proyectos fracasan al principio, dicho en términos técnicos como acabamos de ver, en la maduración, pero se ve al final ese 22% que nos habla el IPA. La etapa de maduración define la trayectoria y es difícil de modificar, o sea, lo que no se resolvió bien en la etapa de maduración va a ser muy difícil de corregir sin costo, ¿no?, o sin aumento de plazo a posteriori. Una inadecuada, una insuficiente maduración de la solución potencia inconvenientes durante la implementación. Y acá viene un tema central. ¿De quién es responsable? ¿De quién es la responsabilidad de que haya una adecuada maduración? De la dirección de la empresa. O sea, la dirección de la empresa tiene que entender que en los proyectos de inversión de capital, lo que hay que cuidar es el capital que vamos a invertir. Y ese capital lo cuidamos madurando bien el concepto de la solución sobre el cual lo vamos a invertir. Veamos un poco entonces este front-end, ¿no?, maduración del proyecto. Entonces, dijimos que es una serie de fases. La FEL 1 en otras industrias recibe otro nombre, yo voy a usar el nombre que le da el IPA. Cada una de estas fases tiene un portón, ¿no?, tiene un gate, o sea que es como una especie de examen que da el proyecto para ver si continúa o no. Si el proyecto logra su aprobación en el portón 1, pasa a la fase siguiente, a la FEL 2, que también tiene un portón. Si el proyecto nuevamente demuestra que amerita la inversión en él y continuar con el proyecto, pasa a la FEL 3, que también tiene un portón clave, muy importante, porque después de este portón, primero, con este portón 3 da por concluida la maduración. Y después de este portón
viene la ejecución, o sea, el portón 3 es el portón de autorización para la ejecución, o sea, para la inversión importante, ¿no? Y terminada esta fase o esta etapa, se entra a la operación. Bueno, este es un esquema de las tres fases de la maduración y las preguntas claves que hay que responder en cada uno de los portones. En el portón 1, la pregunta a responder es si el caso de negocios es robusto, ¿no? Esto es lo que debe justamente desarrollar la FEL 1 y acá todavía el proyecto está en el ámbito de negocio. O sea, todavía, si bien se recomienda que acá en la FEL 1 ya se haya incorporado el director de proyecto y si es posible algunos integrantes del equipo de proyecto, todavía acá está en el ámbito de negocio. La FEL 2 es una transición entre la gente de negocio y la gente del proyecto. En la FEL 2 empieza a armarse el equipo de proyecto y a desarrollar el alcance del concepto de la solución que hablamos. La FEL 2 también tiene un portón y la respuesta que debe dar el proyecto en este portón es si realmente está completo el alcance del proyecto. Y si la respuesta es adecuada y se ve que el proyecto amerita su ejecución, se va a la FEL 3 donde se define el proyecto, también hay un portón y la respuesta a dar es si el proyecto está listo para ejecutarse. Esta maduración, esta etapa de maduración, en general y en promedio, representa más o menos el 5% del total de la inversión. En algunos casos más, en otros menos, pero así, de un modo muy orden de magnitud, podemos hablar de un 5%. Quiere decir que si estos proyectos tienen que cuidar capital, el capital que se debe invertir, el 95% de ese capital a cuidar lo vamos a usar en la ejecución. Pero lo tenemos que empezar a cuidar en la etapa de maduración. Por eso es tan importante empezar a elaborar una sistematización de la maduración de los proyectos con estas fases y estos portones. ¿Cuáles son los beneficios de tener una buena maduración de proyectos? Optimiza el capital que se invierte, maximiza el valor que ese capital va a entregar y controla el riesgo de daños financieros y por supuesto de reputación en caso que un proyecto salga mal. Veamos a modo así muy sintético cada una de estas fases. La FEL 1, bueno, la primera fase es clave para la dirección de la empresa, pues la que define el rumbo del proyecto. Y acá están los pasos: definir la oportunidad, los objetivos de negocio y sus requerimientos. Y acá, como hay una oportunidad que está identificada, seguro que no hay una sola forma de lograr esa oportunidad. Hay varias alternativas. Entonces, en la FEL 1, como hay una oportunidad a alcanzar, pero hay varias alternativas, entonces es muy importante analizar cuáles son esas alternativas y cuantas más alternativas analicemos, tecnológicas, de producción, etcétera, más rico va a ser el resultado, ¿no? Más valioso va a ser el resultado al final del proyecto. Estos son los entregables que normalmente genera esta fase, ¿no? Oportunidad de negocio, predicción, pronósticos, estudio de competitividad. Bueno, no voy a leer, ustedes van a recibir este material terminado el webinar, de modo que esto lo pueden ver después cuando reciban el material. FEL 2.
Esta es la más importante de todas. Recuerden aquel gráfico, ¿no? Donde crecía sustancialmente el valor y se reducía la incertidumbre. ¿Qué hace la FEL2? Como recibió varias alternativas posibles para lograr la oportunidad, acá se analizan y se evalúan. Y finalmente se selecciona la más adecuada. Es muy importante que en la FEL2 ya empiece a constituirse el equipo de proyecto, ya empiece a haber un director de proyecto que vaya tomando las riendas del proyecto y que vaya haciendo la interfaz con el área de negocios. ¿Mm? Y acá la premisa clave es tomar decisiones lo más temprano posible. ¿Mm? Y uno de los problemas que advierte el IPA, esta organización que dijimos se dedica a investigar, auditar y colaborar con proyectos de inversión de capital, es la debilidad del portón 2. O sea, es la debilidad de ese examen, digo yo, que da el proyecto al término de la FEL 2. O sea, ¿por qué debilidad? Porque muchas veces este portón 2 no es suficientemente riguroso y deja pasar proyectos que no son realmente una buena oportunidad, que no ameritan realmente que se siga invirtiendo en ellos. Pero acá hay temas políticos, hay temas incluso emocionales. Estuvimos trabajando tanto tiempo, no me vas a matar el proyecto ahora, pero no es que estoy matando el proyecto porque ustedes trabajaron mal. No, no, no estoy dejando que este proyecto siga porque no es la mejor forma de usar el capital que tiene la compañía. Esta es justamente lo que se espera de este portón 2. Y acá nuevamente tienen los entregables que debería entregar, valga redundancia, producir, entregar esta fase, ¿no? Selección del sitio, ingeniería conceptual, diagramas de flujo, etcétera. Y la FEL 3, recuerden que la FEL 2 le entrega a la FEL 3 una de las alternativas finalmente seleccionada, o sea, vamos por acá, esta es la mejor forma de acometer la oportunidad. Entonces, ¿qué hace la FEL 3? Toma esa alternativa y la define, ¿eh? La transforma en objetivos de proyecto, o sea, recibe objetivos de negocio y los transforma en objetivos de proyecto. O sea, define el alcance de la solución. Y otra cosa muy importante de la FEL 3 es que también elabora un plan de ejecución, ¿no? De la siguiente etapa que es la ejecución. Acá vemos los entregables de la FEL 3, los PNIDs, especificaciones de equipo, disposiciones. Bueno, esto también cambia un poco acorde a la empresa, a la industria, ¿eh? Pero fíjense que figura un plan de ejecución del proyecto, ¿no? O sea, plan de ejecución del proyecto, un plan de adquisiciones, o sea, una estrategia de contrataciones, un plan de arranque y puesta en marcha. Esto es un poco también en forma muy resumida y en cuanto a orden de magnitud del total invertido en un proyecto de inversión de capital, qué porcentaje es cada una de estas fases. Fíjense que las tres primeras, que serían la maduración, sería ese 5% y el 95% restante es la ejecución. Hay algo interesante porque dijimos que estas fases reducen incertidumbre y eso lo podemos medir. Y lo podemos medir, por ejemplo, con simulación Monte Carlo. Por ejemplo, cuando uno termina la FEL 1, se puede hacer una corrida con simulación Monte Carlo, que es una herramienta de análisis cuantitativo de riesgos. Y, por ejemplo, un riesgo es, dijimos, no generar valor, pero el mayor riesgo de un proyecto es no solo no generar, sino que sea negativo, o sea, que el valor actual neto sea negativo. Entonces, fíjense que nos dice esta gráfica que toda esta superficie roja que está a la izquierda
es un 40% más o menos del total de la campana de Gauss. Y esta superficie roja es justamente la superficie que corresponde a valor actual neto negativo. Entonces, esto sería el resultado de una FEL 1. O sea, termina una FEL 1 y estamos diciendo, bueno, que tenemos un riesgo del 40% de que este proyecto destruya valor. ¿Está mal? ¿Está bien? Bueno, esto lo hemos logrado con una información, digamos, precaria. Si vemos que la oportunidad aún así es buena, el proyecto va a avanzar una FEL 2 y con la información que generó en la FEL 2 hacemos una nueva corrida a Monte Carlo y vemos que después de una FEL 2, por ejemplo, esto es un caso real, el riesgo bajó al 21%, o sea, hay un 21% de probabilidades de que el valor actual neto sea negativo. Todavía estamos, digamos, con un riesgo importante, pero menor al que teníamos en la FEL 1. Y si se decide seguir avanzando con el proyecto, si se ve que la oportunidad amerita seguir invirtiendo y pasar a la FEL 3, este sería el riesgo que tendríamos de tener valor actual neto luego de una FEL 3. Es decir, hoy tenemos herramientas cuantitativas como es la simulación Monte Carlo que nos permite ir midiendo ese riesgo ¿eh? Y esa incertidumbre que vamos reduciendo a lo largo del proyecto. Otro indicador importante es el indicador FEL, ¿no? Recuerden que esta metodología FEL la desarrolló el IPA y el IPA cuando concluye la etapa de maduración tiene una forma de medir el grado de maduración de un proyecto, o sea, cuán preparado está un proyecto para usar el 95% restante de la inversión durante la ejecución. Y ese grado de maduración lo llama indicador FEL, que está dado básicamente por tres aspectos. ¿Cómo están resueltos los factores locales de contexto ¿eh? Del proyecto? ¿Cuán definida está la ingeniería? ¿Cuán definido está el alcance del sistema, de la planta que vamos a implementar? ¿Y qué grado de desarrollo tiene el plan de ejecución del proyecto? En función de estos tres elementos, a través de una metodología, el IPA define un indicador que nos da un grado de maduración que va desde muy bueno arriba, fíjense en verde, hasta preliminar o muy pobre abajo. Bueno, en base a esto el IPA puede predecir cómo va finalmente a resultar en cuanto a costo, plazo u operatividad lo que después va a ejecutar el proyecto en la etapa siguiente, ¿no? En la que sigue la maduración. Y para ir terminando, ya nos quedan unos minutos, algunas consideraciones. Eh, Recuerden, si hablamos de riesgos, no es solamente que debemos ocuparnos de los perjuicios o de las amenazas que los riesgos significan. Hablar de riesgos también significa de aquello que puede salir mejor, ¿no? Cuando, digamos, de cuando tenemos una oportunidad de obtener resultados que son mejores a los previstos. La estrategia de riesgos de la compañía tiene que ser parte, digamos, o la estrategia de riesgo de proyectos debe ser parte de una estrategia mayor. Y en función de esta estrategia de riesgos es precisamente los objetivos y la jerarquía de objetivos del proyecto que hablamos al inicio del webinar. ¿Cuándo empezar a analizar riesgos? ¿Cuándo empezar a gestionar riesgos en proyectos? Lo más temprano posible, en la etapa de maduración. Ya la FEL 1 debería haber una evaluación de riesgos técnicos, legales, regulatorios, financieros, o sea, riesgo es todo resultado distinto al esperado, ya sea
como un beneficio o como un perjuicio. Y esto tenemos que empezar a analizarlo, insisto, ya en la maduración, ya en las primeras fases del proyecto. ¿Mm? Una buena gestión de riesgo no reduce el nivel de riesgo causado por una pobre definición. O sea, podemos tener una excelente gestión de riesgos en la ejecución, en la segunda etapa, pero si arrastramos una definición pobre, una definición incompleta del alcance, cambios durante el proyecto va a haber, los change orders y todos esos cambios que se van a producir no los va a resolver la gestión de riesgos porque el proyecto arrastra una maduración incompleta de la fase anterior. Una manera de responder a la incertidumbre es generar contingencias, ¿no? Contingencias son, dicho en término burdo, el colchón de costo o de tiempo que le agregamos, ya sea al presupuesto o al cronograma. Acá también es muy importante tener en cuenta que el nivel de contingencia tiene que ser acorde al nivel de incertidumbre. Ahora, la contingencia no mejora la estimación. Lo que hace la contingencia es como una, si quieren, un resguardo que tenemos porque sabemos que va a haber desvíos, porque sabemos que va a haber variaciones, porque todas las variables que manejamos son variables de alguna manera aleatorias, tanto las variables de costo como las variables de plazo. Acá hay un tema que en los proyectos de inversión de capital está mostrando ser muy, digamos, perjudicial, y es cuando la organización maneja los proyectos de inversión de capital a través de silos, ¿no? De áreas verticales, fíjense que no tienen comunicación a nivel horizontal, sino que la comunicación es a través de las gerencias. Bueno, esto hoy, dado los niveles de incertidumbre y complejidad de los proyectos de inversión de capital, es muy importante ir modificando las estructuras organizacionales y ir trabajando con equipos multidisciplinarios, con equipos colaborativos, con equipos de trabajo que tengan suficiente delegación de autoridad para poder tomar decisiones, para poder responder a los desafíos que hoy presentan los proyectos de inversión de capital. El tema de liderazgo es clave. El tema de liderazgo, fíjense, hay varias definiciones, pero esta creo que son las más importantes, es la capacidad de lograr plena cooperación por parte de aquellos que no están obligados a cooperar. Esto es liderazgo, y esto, entenderlo e implementarlo adecuadamente en los proyectos de inversión de capital es realmente muy importante. Un tema, ya estamos terminando, pero creo que uno de los principales problemas de los proyectos de inversión de capital es la contratación o la forma en que se contrata a proveedores y contratistas. Muchas veces esa forma de contratación es un obstáculo para lograr valor. Muchas veces la forma de contratación lo único que ha logrado es enfrentar a comitente y contratista, y cualquiera sea el que tenga razón o no, el que sí se deteriora es el valor que se debería generar a través del proyecto. Por lo tanto, en la etapa de maduración de los proyectos es clave empezar a desarrollar la estrategia de contratación, de la ejecución, qué tipo de contrato. El manejo de interfaces. Los proyectos de inversión de capital manejan múltiples interfaces, interfaces externas con la municipalidad, con el sindicato, muchas veces con los vecinos, con la gente de medio ambiente, interfaces internas con la gente de compras, con la gente de legales. Y un aspecto clave
en los proyectos de inversión de capital es cómo vamos a manejar estas múltiples interfaces, ¿no? O sea, cómo vamos a gestionar toda la complejidad que se deriva de estas interfaces. Tal vez pusimos mucho énfasis en la etapa de maduración y no es casualidad, es porque considero que es de las dos no digo la más importante, pero sí donde se juegan la mayor parte del éxito o el fracaso del proyecto. Pero si vamos a la ejecución, o sea, el EPC, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Rotación del personal clave del proyecto, cambios de alcance o de calidad que llegan tarde, y uso inadecuado o insuficiente de métodos de gestión y control de proyectos. O sea, todavía, digamos, en muchos proyectos de inversión de capital se ve un alto grado de improvisación y la improvisación no es la mejor manera de cuidar el capital que se está invirtiendo. Con esto, digamos, he terminado la exposición. Simplemente déjenme presentar un curso que sobre este tema vamos a dar ahora en marzo. Es un curso taller de gestión de proyectos de inversión de capital donde todos estos temas se van a ampliar y se van a trabajar a través de casos, casos de análisis. ¿A quién está dirigido? Bueno, a profesionales que tanto en empresas comitentes como proveedoras y contratistas trabajan en este tipo de proyectos. Es un taller de 8 horas, es todo un día, el jueves 21 de marzo. Y también tiene como nuestros cursos en general, se puede participar presencial en el aula u online por internet. Pero además, como las sesiones quedan grabadas, si alguien no pudo estar en todo el curso o no pudo estar en el curso, después lo puedo hacer completo, íntegro, en forma remota y diferida, accediendo al aula virtual. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Más o menos, bueno, cumplí el horario. En cuanto a plazo, no me extendí mucho, 1 minuto, 2 minutos. Les agradezco, acá tienen mi mail. Si puedo ser útil en algo, con gusto voy a responder, colaborar. Eh, Como les decía, yo les voy a hacer llegar entre hoy y mañana a la mañana este material de la presentación y el link del video de la grabación. Bueno, gracias a todos por participar. Espero que les haya sido útil. Bueno, gracias Conrado, gracias Iván. Y quedo a disposición de ustedes, quedo a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten relacionada con estos temas.